Si tus piernas se sienten más débiles después de los 60, el problema real podría estar sentado en tu frutero. Bienvenido de nuevo al podcast de salud para personas mayores, donde cada episodio trata sobre mantenerse fuerte, independiente y agudo a medida que envejeces. Soy el Dr. Grant y hoy vamos a exponer algo que la mayoría de las personas nunca cuestiona: la fruta. Porque aunque la fruta suena saludable, algunas de las más comunes, las que se comercializan como ligeras, limpias y amigables con el corazón, pueden destruir silenciosamente tu fuerza en las piernas después de los 60. Aumentan la inflamación, empeoran la circulación y pueden hacer que incluso una caminata corta se sienta como un ejercicio intenso. Para ayudarnos a entender esto, me acompaña una vez más el doctor más longevo en práctica en Japón, el remarcable doctor Shigeyaki Hino, que tiene más de 100 años. Aún se mueve con facilidad, todavía habla con precisión, y hoy nos enseña cómo proteger nuestra movilidad, un hábito a la vez. Doctor Hinohara, gracias como siempre. Vamos a ello. ¿Por qué algunas frutas son tan peligrosas, especialmente para los mayores? Gracias, Dr. Grant. Siempre es un placer estar aquí, especialmente cuando hablamos de algo tan engañoso como la fruta. Porque sí, muchas frutas son curativas, pero no todas. Y después de los 60, el cuerpo cambia. Lo que antes nos daba fuerza, ahora puede estar quitándola en silencio. La gente piensa que la debilidad proviene del envejecimiento, de hacer menos, pero a menudo proviene de lo que seguimos comiendo sin cuestionarlo, sin ajustarlo. La verdad es que ciertas frutas consumidas a diario no son inofensivas, alteran el flujo sanguíneo, dañan los vasos que alimentan tus músculos y con el tiempo pueden hacer que las piernas se sientan más pesadas, rígidas y lentas, incluso si aún te mueves. Eso me sorprende mucho, porque la fruta es lo único que la gente no pone en duda. Le decimos a los pacientes que coman más, no menos, pero si te entiendo bien, incluso algo tan inocente como la fruta puede volverse tóxico para la circulación, especialmente para los mayores. Sí, y esa es precisamente la razón por la que esto debe decirse en voz alta. El peligro no es obvio. Estas son frutas que se colocan en tazones con amabilidad, no son caramelos, no están procesadas, y aún así están drenando silenciosamente el poder de las extremidades que llevan tu vida adelante. Voy a explicar todo: qué frutas son, por qué dañan el cuerpo después de los 60 y qué comer en su lugar. Pero debemos tomarnos nuestro tiempo, porque esto no se trata solo de azúcar, se trata de circulación, inflamación, memoria muscular y de la diferencia entre lucir saludable y estar saludable. Esa es exactamente la razón por la que necesitamos esta conversación, porque si algo parece natural y proviene de la tierra, la mayoría asume que no puede causar daño. Pero tú dices que hay más en la historia, especialmente después de los 60. Así que comencemos. ¿Cuál es la primera fruta de la que los mayores deberían tener precaución y por qué? La primera es la uva, y digo esto con cuidado porque las uvas tienen una historia hermosa. Son dulces, simbólicas y a menudo se ven como una merienda limpia. Pero después de los 60, las uvas pueden sabotear silenciosamente las piernas. Aquí está el porqué. Las uvas son extremadamente ricas en fructosa, no en glucosa ni en fibra, sino en carbohidratos complejos. La fructosa actúa de manera diferente en el cuerpo. No entra en el torrente sanguíneo como otros azúcares, sino que va directo al hígado y en cuerpos envejecidos donde la eficiencia hepática ya se ha ralentizado, esto se vuelve un problema. La fructosa sobrecarga el hígado, aumenta los niveles de ácido úrico y ese ácido úrico interfiere con el óxido nítrico, el compuesto que usan los vasos sanguíneos para relajarse y expandirse. Sin él, la circulación se estrecha y cuando la circulación se estrecha, la sangre no llega eficientemente a las piernas. Eso significa menos oxígeno, menos nutrientes y una reparación muscular más lenta. Con el tiempo, es como regar un jardín con una manguera apretada. Las piernas no mueren, simplemente dejan de prosperar.
Es increíble, no creo que la mayoría de la gente sepa que el problema no son solo los picos de azúcar en la sangre, sino cómo la fructosa afecta el flujo sanguíneo. He escuchado a muchos pacientes decir que sus piernas se sienten pesadas o lentas, incluso cuando sus análisis parecen normales. ¿Estás diciendo que las uvas podrían ser parte de esa causa oculta? Exactamente. Y peor aún, las uvas a menudo se comen en puñados, no llenan, no activan las hormonas de la saciedad, por lo que la gente come más. Los mayores que intentan comer liviano pueden terminar con un tazón de uvas en un día sin darse cuenta de que han sobrecargado su sistema vascular. En la medicina tradicional japonesa no vemos la comida como buena o mala. Observamos cómo se comporta en el cuerpo. Y las uvas, aunque naturales, se comportan como combustible sin dirección, dulces, rápidas y volátiles. Eso no es lo que las piernas mayores necesitan. Tiene mucho sentido, y honestamente, es la primera vez que escucho una explicación así sobre las uvas. La mayoría solo piensa en los picos de azúcar, pero el lado vascular de esto es un cambio de juego. Aprecio mucho que no digas que las uvas son veneno, sino que después de cierta edad, la capacidad de nuestro cuerpo para procesarlas cambia. Así que sigamos adelante. ¿Cuál es la segunda fruta que podría estar dañando a los mayores, especialmente a aquellos que luchan con la circulación o la fuerza en las piernas? La siguiente es el plátano. Esto sorprende a la gente porque los plátanos se consideran suaves, incluso medicinales en muchas culturas. Y sí, contienen potasio, que apoya la función muscular, pero también tienen una advertencia. Son muy altos en carbohidratos simples, y en mayores con resistencia a la insulina, que es extremadamente común después de los 60, los plátanos pueden tener efecto contrario. Permítanme ser claro. No todos reaccionan igual, pero los datos indican que un estudio de 2016 en la revista Nutrients encontró que en adultos mayores con tolerancia glucémica deteriorada, incluso frutas con índice glucémico medio, como los plátanos, causaban fluctuaciones exageradas de azúcar en sangre después de las comidas. Esas picos generan estrés en los microvasos de las piernas y los pies, que son los primeros en sufrir. Además, muchos mayores comen plátanos como parte de comidas ligeras con tostadas o como desayuno rápido, y lo que obtienen es una combinación de alto carbohidrato, bajo en proteínas y grasas, que no ofrece apoyo metabólico. El azúcar en sangre sube rápido, la insulina sigue, y luego la energía cae. Lo que queda es inflamación, y la inflamación erosiona la fuerza. Es una noticia difícil de escuchar porque los plátanos están en todas partes, pero explica mucho que la caída a última hora de la mañana provoca esa sensación pesada en las piernas después del desayuno, y nuevamente, no es que los plátanos sean malos, sino que quizás no sean adecuados para todos, especialmente sin proteínas o fibra que ralenticen el proceso. En la práctica tradicional, rara vez comemos plátanos solos. Suelen incluirse con moderación y a menudo con lácteos fermentados o nueces, algo que ancla el azúcar y desacelera su ingreso en la sangre. Pero aquí veo a muchos pacientes mayores tomando un plátano y un café, saliendo corriendo y preguntándose por qué se sienten temblorosos a las 11 de la mañana. Eso no es solo envejecimiento, es fisiología bajo tensión. Esto es tan importante porque no estamos diciendo a la gente que tema la comida, sino que entienda el contexto. Cómo la misma fruta puede apoyar o estresar al cuerpo dependiendo de la edad, el momento y con qué se consume. Sigamos adelante, doctor. ¿Cuál es otra fruta que puede parecer inocente pero en realidad interfiere con la fuerza en las piernas y la recuperación muscular en los adultos mayores? Piña, y esto nuevamente sorprende porque la piña contiene bromelina, una enzima conocida por sus efectos antiinflamatorios, pero debemos mirar toda la fruta, no solo los titulares. La piña es extremadamente alta en fructosa y compuestos ácidos, y después de los 60, esos ácidos combinados con el azúcar pueden desencadenar algo que pocos piensan: edema de bajo grado. Así funciona. A medida que envejecemos, el revestimiento endotelial de nuestros vasos sanguíneos se vuelve más frágil. Cuando se expone a demasiado azúcar, especialmente fructosa, se inflama. Al mismo tiempo,
La acidez de frutas como la piña irrita el revestimiento intestinal en personas sensibles, afectando la absorción de nutrientes. Cuando esas dos tensiones se combinan, el cuerpo empieza a retener líquidos, especialmente en las piernas. Esto no es solo un problema estético. Ese líquido impide la entrega de oxígeno a los músculos y ralentiza la recuperación después de caminar o hacer ejercicio. Es algo que he visto claramente en adultos mayores que dicen que sus piernas se sienten hinchadas o tensas por la tarde, incluso cuando beben agua y elevan los pies. Y la mayoría nunca considera que la fruta pueda ser parte del desencadenante, especialmente algo con una imagen tropical tan limpia. De hecho, un estudio de 2019 en Clinical Interventions in Aging encontró que incluso una retención de líquidos leve en las extremidades inferiores es común en adultos mayores y se asocia con una menor velocidad al caminar, mayor tiempo para levantarse de una silla y un riesgo más alto de caídas. Y lo que alimenta esa retención suele ser la inflamación provocada por la dieta. La piña, a pesar de sus beneficios, puede ser una causa clave en algunos adultos mayores, especialmente cuando se consume en grandes cantidades o con el estómago vacío. Por eso siempre digo que hay que observar al cuerpo. Una persona puede tolerar bien la piña, otra puede sentirse con las piernas pesadas en pocas horas. No hay una regla universal, pero si notas hinchazón, tensión o fatiga muscular después de comer ciertas frutas, presta atención. El cuerpo habla en silencio. Tenemos que aprender a escuchar. Esa última parte realmente me resuena. El cuerpo habla en silencio porque estamos tan entrenados para ignorar el malestar, para seguir adelante a pesar de la fatiga o para descartar la hinchazón como parte del envejecimiento. Pero lo que enseñas es que esas señales sutiles importan y a veces son la única advertencia que tenemos. Sigamos analizando. ¿Cuál es la cuarta fruta que los mayores deberían pensar 2 veces si quieren preservar la fuerza en las piernas y la energía? Sandía. Y esto es difícil porque parece muy pura. Es principalmente agua, dulce, refrescante, fácil de masticar. Pero debajo de esa simplicidad hay una trampa metabólica, especialmente para los músculos en envejecimiento. La sandía tiene un índice glucémico muy alto, lo que significa que se absorbe muy rápido, causando un aumento rápido en la glucosa en sangre, seguido de una caída igualmente rápida. Para los mayores cuya regulación de glucosa ya está comprometida, esto puede ser destabilizador, pero más importante aún, la sandía es baja en fibra y proteínas y casi no tiene grasa. Esa combinación significa que no apoya la saciedad ni la reparación muscular. Ahora bien, esto es algo que la mayoría pasa por alto. Las piernas no solo necesitan azúcar para moverse, necesitan estabilidad, flujo sanguíneo sostenido, combustible constante y nutrientes que reparen microdesgarros en el músculo. La sandía no ofrece nada de eso. Hidrata, sí, pero solo temporalmente y, si se consume en exceso, puede diluir electrolitos esenciales como magnesio y potasio, lo que a su vez provoca calambres. He visto claramente eso en pacientes que comen fruta todo el día en verano y terminan con piernas inquietas o calambres nocturnos. Están hidratándose, pero no nutriéndose, y nadie piensa que la fruta podría ser la causa. Exactamente. Y siempre les recuerdo que la hidratación sin soporte mineral está incompleta. Es como regar un campo sin tierra. Las piernas pueden sentirse frías al principio, pero en el interior, el tejido está desnutrido. Un estudio del Journal of Nutrition, Health and Aging encontró que los calambres musculares en adultos mayores a menudo no solo se relacionan con deshidratación, sino con baja densidad de micronutrientes, especialmente cuando las dietas son altas en frutas acuosas y bajas en minerales. Así que, de nuevo, la sandía no es la villana, pero debe estar equilibrada. Si la consumes, acompáñala con algo denso, un huevo cocido, una sopa de miso, incluso un puñado de semillas de sésamo. El cuerpo no necesita extremos, necesita anclajes.
Esto ha sido increíblemente revelador, doctor, y me encanta que no estamos fomentando el miedo, sino educando, ayudando a las personas a sintonizar con lo que su cuerpo realmente necesita, no solo con lo que el marketing o los hábitos les dicen que es saludable. Sigamos adelante. ¿Cuál es la quinta fruta con la que los mayores deben tener precaución si quieren preservar la fuerza en las piernas? Frutas secas, especialmente pasas, dátiles y mango seco. Estas son bombas concentradas de azúcar, a menudo consumidas en pequeños puñados, que cargan la misma cantidad de glucosa que comidas enteras. Para los cuerpos en envejecimiento, esto es peligroso. Cuando la fruta se seca, el agua y el volumen se reducen, pero el azúcar permanece. Una cuarta taza de pasas tiene más azúcar que una lata de refresco completa. Los mayores con sensibilidad a la insulina comprometida, paredes capilares delgadas o prediabetes son especialmente vulnerables. Estos picos dañan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, limitando el paso de nutrientes a las extremidades inferiores. Peor aún, la fruta seca a menudo se presenta como un snack saludable, pero puede ser un riesgo si se consume en exceso. Aquí hay algunos, otros no, pero la glucosa en la sangre no ve ninguna de las fibras o agua del fruto original, solo los azúcares concentrados que crean ese pico agudo, seguido de una caída que produce fatiga, y en las piernas esa fatiga se traduce en inestabilidad. Eso explica mucho. He tenido pacientes que comen barras energéticas naturales o mezclas de frutos secos pensando que están haciendo una mejor elección, pero aún así se sienten agotados a principios de la tarde. ¿Nunca relacionaron eso con la fruta seca? Sí, señor, porque el cuerpo no le importa si el azúcar proviene de la naturaleza o de una fábrica, reacciona igual. Y después de los 60, debemos dejar de comer como adolescentes. La fruta seca no es mala, pero para muchos es un desacierto. Demasiado rápido, demasiado denso, demasiado fácil de comer en exceso. Esa línea realmente me impactó. El cuerpo no le importa si el azúcar proviene de la naturaleza o de una fábrica. Esa es una comprobación de la realidad tan necesaria, especialmente para los adultos mayores que dependen de los snacks para mantener su energía. Muy bien, doctor, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las 6 frutas que los adultos mayores deberían pensarlo 2 veces antes de consumir? El jugo de fruta. Y sí, incluyo el jugo de naranja incluso cuando es recién exprimido, porque el problema no es la fuente, sino la forma. El jugo elimina las fibras, dejando solo azúcar líquido. Este entra casi instantáneamente en la sangre, y cuando eso sucede, la insulina se dispara y las piernas sufren. Estudios de Harvard y la Universidad de Tufts han confirmado que el consumo de jugo de fruta está ligado a un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos mayores, incluso en cantidades moderadas. Ese riesgo no se trata solo de glucosa, sino de daño vascular. ¿Y dónde se muestra ese daño primero? En la periferia, las piernas, los pies, los dedos. También vemos otro problema. Las personas beben jugo cuando ya están cansadas. Piensan que aumentará su energía, pero lo único que hace es elevar la insulina y luego colapsarla. Con el tiempo, esa montaña rusa entrena al cuerpo a esperar altibajos, y los músculos, especialmente en las extremidades inferiores, pierden resiliencia. Eso es tan cierto. El jugo parece ligero, pero se comporta como un jarabe. Y de nuevo, nadie lo cuestiona porque es fruta, pero especialmente para los mayores, ese pico líquido puede ser brutal. Sí, en la tradición japonesa casi nunca bebemos fruta. La mastican lentamente en temporada, en pequeños trozos, porque la digestión no es solo química, sino ritmo, y el jugo es demasiado rápido. Si quieres piernas fuertes, necesitas sangre estable. El jugo hace lo contrario. Ya hemos cubierto mucho. Y lo que más valoro es cómo todo esto vuelve a la circulación sanguínea, la integridad muscular y la estabilidad, no el miedo, solo la conciencia. Doctor, ¿cuál es la última fruta en su lista? La séptima que los mayores deberían tener especialmente en cuenta si les importa mantener sus piernas fuertes. La final. Las frutas enlatadas, ya sean duraznos en almíbar, cócteles de fruta o piñas en jugo. Aquí es donde la nutrición se detiene.
La fruta enlatada puede comenzar siendo natural, pero el proceso elimina enzimas, introduce conservantes y baña la fruta en azúcares concentrados que rápidamente sobrecargan los vasos sanguíneos envejecidos. La fruta enlatada suele contener jarabe de maíz con alto contenido de fructosa o concentrado de jugo de fruta, ambos hiperpalatables, lo que significa que provocan un consumo excesivo. La textura es blanda, lo cual parece amigable para los mayores, pero el impacto en la glucosa sanguínea es agudo, y para quienes ya luchan con mala circulación o venas varicosas, esto puede acelerar el daño. Un estudio publicado en la revista de Gerontología vinculó un alto consumo de productos de fruta procesada con una velocidad de caminata reducida y niveles más altos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica. Eso es exactamente lo opuesto a lo que queremos para las piernas. Y de nuevo, las personas lo ven como un alimento suave, fácil de masticar, reconfortante, especialmente en hogares de cuidado o cocinas para mayores, pero en realidad hace todo lo contrario a lo que promete. Exactamente. Si quieres preservar la fuerza después de los 60, la fruta debe consumirse con intención, entera, fresca, no acompañada de algo que te conecte con la tierra, no flotando en almíbar, no ablandada por la industria, porque la fuerza no proviene de la dulzura, sino del equilibrio. Esta conversación ha sido un llamado de atención y espero que todos los que escuchen realmente la interioricen, porque no estamos diciendo que la fruta sea mala, sino que después de los 60, tu cuerpo es diferente. Tiene necesidades diferentes, vulnerabilidades distintas y algunos hábitos que antes parecían inofensivos, incluso saludables, ahora pueden estar ralentizándote, inflamando tus tejidos o debilitando los músculos en los que dependes para mantenerte libre e independiente. Lo que más me gusta de tu enfoque, Dr. Hinhara, es que nunca transmites miedo, sino claridad. Das razones y devuelves el control a las personas. Para todos los que nos escuchan, no tienen que eliminar toda la fruta, solo escuchar a su cuerpo, prestar atención a cómo se sienten después de comer, observar su energía, su equilibrio, su recuperación. Esos son los signos. Doctor, para los mayores que se sienten un poco abrumados, tal vez incluso sorprendidos por algunas de estas verdades, ¿qué les dirías? La fruta que eligen hoy es la fuerza que llevarán mañana. Y con eso, señoras y señores, cerramos este episodio. No olviden dar me gusta, suscribirse y nos vemos en la próxima.